En la reunión de exalumnos, mi exesposa se quedó paralizada al oír que ya estaba casado. «Qué repentino», dijo, forzando una sonrisa. Sonreí levemente. «No, la verdad es que no. Llevamos 2 años casados. Nuestro bebé cumplió 1 mes el mes pasado». Su rostro se oscureció al instante. Mientras me iba, detuvo mi coche. «Nathaniel, estuvimos juntos 7 años. ¿De verdad puedes dejarlo así?» «¿Por qué no lo haría?», pregunté mientras subía lentamente la ventanilla. «No tengo por costumbre recoger la basura tirada». La reunión estuvo animada y todos lo estaban pasando bien. El monitor de la clase se acercó con bebidas, pero Zoe Morgan intervino para bloquearlo. «Es alérgico al alcohol». «Beberé por él», dijo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, toda la mesa quedó en silencio. Fue entonces cuando Zoe Morgan se dio cuenta. Llevábamos ya bastante tiempo divorciados. Conocí a Zoe Morgan en la prepa. Su familia no era muy adinerada y su padre era un borracho. Siempre que se emborrachaba, se desquitaba con ella. Cada vez que la golpeaban, se escondía en un rincón del colegio y lloraba a escondidas. Ahí la encontré. Tenía un raspón en la frente y le di una venda. Ella sonrió y me dio las gracias, aunque ya le corrían lágrimas por la cara. Ese fue nuestro comienzo. Poco a poco se fue animando. A veces nos encontrábamos en ese mismo sitio para charlar o estudiar juntos. Un día, nervioso, le tomé la mano, y aunque no dijo nada, me sujetó la mía con fuerza. Le pregunté si ya había decidido a qué universidad solicitar plaza. Ella dijo, «A donde quiera que vayas, yo iré». Durante ese tiempo, sonreía todos los días. Pero poco después, me enteré de la noticia. Zoe había dejado la escuela. Fui a buscarla, pero ya se había mudado. No había mensajes. Ni rastro. Nos reencontramos en la universidad. Ella trabajaba en la tienda de enfrente. La reconocí al instante. «Hola, ¿cómo has estado?», le pregunté. Me dedicó una sonrisa amarga y asintió. «Bien». «En la preparatoria». «Ah, esa época». «Mi padre mató a alguien estando borracho y fue a la cárcel. No teníamos dinero, así que mi madre me llevó de vuelta a su pueblo. Se volvió a casar y no quería tener tratos conmigo. Mis abuelos también fallecieron. Nadie me quería, así que tuve que trabajar y mantenerme». Lo dijo como si nada, pero le temblaba la voz. Sentí un dolor en el pecho. Ella sonreía, pero deseaba que solo llorara. La abracé. En ese momento, no supe qué sentía más, si amor o anhelo. Le acaricié suavemente el rostro. «Si nadie más te quiere, yo sí». Me besó y me susurró, «Más te vale que lo digas en serio». Zoe y yo empezamos a salir. Para que ella tuviera una vida mejor, acepté trabajos de medio tiempo mientras estudiaba. El dinero escaseaba, pero cada vez que nos veíamos sonreír, sentía que valía la pena. Después de la universidad, conseguí un trabajo estable gracias a mi buen expediente académico. Pero aún era joven e impulsivo, así que lo dejé al año para emprender mi propio negocio. Zoe me apoyó incondicionalmente. Durante los momentos más difíciles, trabajaba en secreto en 3 empleos, durmiendo solo 5 horas al día. 3 años después, mi empresa finalmente despegó. Estaba tan emocionado que levanté a Zoe y la hice girar. Hundió la cara en mi cuello y se rió. «Sabía que podías hacerlo». Ella siempre creyó en mí, sin mencionar jamás sus propios sacrificios. Esa noche, le propuse matrimonio. Se sonrojó y asintió, dejándome ponerle el anillo en el dedo. Mientras la besaba, jadeó suavemente y dijo, «Nathaniel, quiero entregarme a ti». Bajo la tenue luz de la noche, susurró mi nombre una y otra vez. Mientras la luna asomaba entre las nubes, me dio un beso en la frente, solemne y tierno. «Nathaniel, gracias». «¿Por qué?», pregunté. «Por amarme», dijo. «Por amar a alguien como yo, alguien tan indigno». Después de casarnos, Zoe se dedicó por completo al hogar, ya que no tenía un título universitario. Pero yo sabía que anhelaba más en la vida. Le encantaba pintar.
En la preparatoria, solía practicar el dibujo en ese mismo espacio abierto. Le ofrecí contratar a un profesor de arte de la Academia de Arte de China para que fuera su mentor, y se iluminó de alegría. Pero, ¿sería demasiado caro? Dudó. Mi empresa va bien ahora, podemos permitírnoslo. Además, ¿de qué sirve ganar dinero si no lo gasto en mi esposa? Zoe hizo una pausa y luego sonrió entre lágrimas. Eres muy bueno conmigo. De verdad que tenía talento para el arte. En poco tiempo, ya demostraba ser una gran promesa. Una tarde, preparé una comida completa para celebrar con ella. Pero me dijo que su profesora de arte la había invitado a cenar a un restaurante occidental y que no quería negarse. Julian Rhodes sigue siendo un hombre. ¿No es un poco inapropiado salir con él a altas horas de la noche?, pregunté. Le estás dando demasiadas vueltas. Es solo mi profesor, nada más, dijo, metiéndose un camarón en la boca. Qué rico. Tu comida es incluso mejor que la de ese restaurante. Te diré algo, espérame a que vuelva y entonces celebraremos juntos, ¿vale? Me besó en la mejilla y salió corriendo antes de que pudiera responder. Me senté en la silla y esperé. Cuando la comida se enfrió, la recalenté. Cuando se acabó el vino, abrí otra botella. Pero esperé toda la noche. Y Zoe nunca regresó a casa. A la mañana siguiente, regresó. ¿Dónde estabas anoche? La miré con ojeras y le pregunté. ¿Dónde estabas anoche? Dio un salto, sobresaltada, y se dio unas palmaditas en el pecho para calmarse antes de responder. Tomé unas copas con mi profesora. Estaba un poco borracho. Luego me encontré con una amiga, así que me quedé en su casa. ¿Una amiga? ¿Qué amiga? Alguien que conocí en la exposición de arte. Caray, solo fue una noche. ¿Por qué me interrogas como si fuera una delincuente? Caminó hacia el baño, diciendo que necesitaba una ducha. Entonces vio los platos intactos en la mesa y preguntó sorprendida. ¿No comiste la cena que preparaste anoche? Dijiste que celebraríamos juntos cuando volvieras, ¿recuerdas? ¿Lo hice? Zoe Morgan frunció el ceño ligeramente, intentando recordar. Luego se rió. Ah, lo olvidé. No es para tanto, nada caro. Tíralo. Salgamos a cenar más tarde. En mi memoria, Zoe Morgan siempre había sido una persona frugal y sencilla. Creció bajo la sombra de su hogar destrozado, sin suficiente comida ni calor, así que apreciaba cada grano de arroz. En la prepa, cuando le llevé el desayuno por primera vez, no pensé en lo poco apetito que podía tener una chica. Le compré la misma porción que a mí. No pudo terminarla, así que guardaba las sobras a escondidas en el cajón de su escritorio. Una vez, una compañera de clase tiró su escritorio sin querer. Sus bollos cayeron al suelo y se llenaron de polvo. Aunque otros le decían que los tirara, ella los recogía en silencio y se los comía de todos modos. Incluso después de casarnos y de que nuestra vida mejorara poco a poco, Zoe seguía con esos hábitos. Por muy llena que estuviera, nunca desperdiciaba un bocado. Solía decir, no tengo título, dependo de ti para que me mantengas. ¿Trabajas tan duro todos los días, como podría ser tan exigente? Sinceramente, no creo que haya nada malo en esta vida. Quienes desperdician son los que no tienen modales. Pero después, ella cambió. Siempre que salíamos a comer, se negaba a llevarse las sobras a casa, diciendo que era vergonzoso. Compraba la comida al por mayor, llenaba la nevera y, a los pocos días, perdía el interés, no volvía a tocar la comida antes de tirarla y comprar más. Solo compraba bolsos de diseñador, los usaba una vez y luego los regalaba. La ropa tenía que ser de alta costura, usada solo una vez antes de guardarla en el armario para que se moldeara. Intenté recordárselo varias veces. Solo decía, ya no es como antes. En aquel entonces no podíamos permitirnos nada. Ahora que tenemos el dinero, ¿para qué escatimar? No tenía nada que decir. Cuando la miré a los ojos, de repente sentí que ya no la reconocía. Un pensamiento silencioso y doloroso me invadió la mente. La Zoe Morgan que una vez conocí podría no volver jamás. Zoe volvió a salir con Julian Rhodes.
Me escribió diciendo que se iba de viaje de 3 días para pintar. Solo ellas dos, solas durante 3 días. Me opuse, pero fue de todos modos. Para cuando llegué a casa del trabajo, ya se había ido. Ni siquiera contestó mis llamadas. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. 3 días después, regresó como si nada hubiera pasado. Antes de que pudiera decir nada, ella misma empezó a hablar del viaje. Julian Rhodes es muy diferente fuera de clase. Es súper tímido, lo cual es sorprendente considerando lo serio que es al enseñar. Aprendí mucho en este viaje. Ah, y justo era su cumpleaños, así que le compré un pastel para celebrarlo. Se me adelantó la regla y sangré muchísimo. El pobre Julian tuvo que salir corriendo a comprarme compresas. Fue divertidísimo, el cajero pensó que era mi novio e incluso dijo, ¡qué buen hombre! Cariño, ¿por qué no invitamos a Julian a cenar algún día? Ha sido un profesor estupendo, y me encantaría agradecérselo como es debido. ¿Basta? No pude soportarlo más. Por primera vez, le grité, ¿eres una mujer casada, Zoe? Sales con otro hombre, desapareces 3 días y luego vuelves charlando con tu marido sobre lo guapo y tímido que es, como te compró compresas, como la cajera pensó que eran pareja, ¿te estás escuchando? ¿No te estás pasando de la raya? Zoe me miró fijamente un buen rato antes de fruncir el ceño. Nathaniel Ale, ¿qué te pasó? ¿A qué te refieres? Antes me respetabas. Ahora te comportas de forma tan controladora. Sí, soy tu esposa, pero sigo siendo yo misma. Tengo derecho a hablar con los demás, ¿no? ¿No es eso libertad fundamental? No. No me refería a eso en absoluto. No intento controlarte. Pero eres una mujer casada, es justo tener límites con otros hombres. ¿No es sentido común? ¿Y qué? ¿Crees que te engaño? Zoe me miró con incredulidad. Nathaniel Ale, ¿así de poco confías en mí? Su voz se alzó, más furiosa. Luego agarró nuestra foto de boda y la estrelló contra el suelo. La gente sucia lo ve todo como sucio. Zoe dio un portazo y se fue. Acababa de llegar a casa, y apenas nos vimos durante 1 hora. Miré la foto de boda destrozada en el suelo y un profundo dolor me llenó el pecho. Zoe no regresó hasta tarde esa noche. Seguía enfadada. No dijo ni una palabra, simplemente se metió en la ducha hecha una furia. Cuando salió, se metió en la cama y empezó a revisar su teléfono. Pero ninguna pareja debería irse a la cama enfadada. Suspiré y dije, esta mañana fui demasiado impulsiva. No te lo tomes a pecho. Zoe hizo una pausa. Luego su tono también se suavizó. Está bien. Yo también me equivoqué. Me abrazó y dijo. Lo siento, cariño. No tuve en cuenta tus sentimientos. Pero aún así, podrías haberlo dicho con más cariño. Cuando me gritas, claro que me voy a enojar. Bueno, sé que me equivoqué. Le di una palmadita en la espalda, impotente ante su extraño temperamento. Sonrió rápidamente, disipando la tensión anterior, y por primera vez en mucho tiempo, volvimos a compartir una noche juntos. Pensé que era el final, que por fin lo habíamos superado todo. Pero tan solo unos días después, Zoe Morgan volvió a ser la persona que ya no podía comprender. Ese día, estaba pintando en su estudio. Había cortado fruta fresca para ella y pensaba llevársela. Pero cuando vi su pintura, me quedé paralizado. ¿Qué se supone que es eso?, pregunté. Un retrato, respondió con naturalidad. Nunca había pintado una modelo viva, así que pensé en intentarlo. No está mal, ¿verdad? Tenía razón, nunca había pintado retratos. Recordé que cuando empezamos a salir, me dijo una vez mientras charlábamos de arte, para empezar, creo que no tengo la habilidad para eso. Y segundo, los retratos son algo sagrado para mí. Creo que solo lo intentaría si realmente amara a la persona. En aquel entonces, la provocaba. ¿Entonces dices que no me amas lo suficiente? Se sonrojó y rió, diciendo, te pintaré después de casarnos. Una cada día, hasta que toda nuestra casa esté llena de ellas. Ahora,
6 o 7 años después de nuestro matrimonio, nunca me había pintado, ni una sola vez. Pero se había pintado a otro hombre. Había pintado un retrato desnudo de Julian Rhodes. Zoe Morgan, ¿te has vuelto loca? ¿Qué te pasa? Frunció el ceño, confundida por mi ira. ¿Por qué gritas así? Pintaste un desnudo de Julian Rhodes. Es solo arte. Estás siendo demasiado sensible, respondió Zoe, completamente imperturbable. Mojó el pincel y añadió un lunar a los abdominales de Julian Rhodes. Las figuras desnudas son totalmente normales en el mundo del arte. Eres demasiado reservado. De entre todas las personas del mundo, ¿tenías que pintarlo? ¿Y por qué no? Es mi maestro. Lo respeto. Por eso lo pinté. ¿Es tan difícil de aceptar? Me quedé sin palabras, acorralado por su lógica. Pero lo que sentía en su corazón, solo ella lo sabía. Tiré el lienzo al suelo. De ahora en adelante, no más fotos de Julian Rhodes en esta casa. Te buscaré un nuevo profesor. Corta lazos con él, o se acabó. Nathaniel Ale, estás siendo ridículo. Zoe estalló de ira. Tomó el cuadro como si fuera un tesoro preciado y me fulminó con la mirada. No entiendes nada. Sinceramente, no tengo ni idea de por qué me enamoré de alguien como tú. Salió furiosa de la casa otra vez. Esta vez, ni siquiera empacó. Solo se llevó ese cuadro. No sabía a dónde había ido. Igual que la última vez, sin llamadas ni mensajes. Fue como si se hubiera desvanecido. Una semana después, Zoe regresó. Había cumplido con mi petición. Cambió de profesor y dejó de contactar a Julian Rhodes. Pero también dejó de hablarme. Zoe Morgan estaba empeñada en tratarme con frialdad. No comía lo que yo cocinaba. Ignoraba cualquier tema que intentaba abordar. Por la noche, cuando intentaba acercarme, se daba la vuelta. Durante las 24 horas del día, las únicas palabras que me decía eran, oh. Esto continuó durante 2 semanas. Un día, tuve que irme de viaje de negocios. Antes de irme, ella seguía sin decir nada. Extendí la mano para abrazarla, pero me apartó. Solté un largo suspiro. Te devolveré ese perfume que tanto te gusta. Cuídate mientras no estoy. Con esas palabras de despedida, me fui. Durante el viaje, pensé en ella todos los días. Contaba los días para volver a casa. Cuando por fin lo hice, emocionado por sorprenderla, lo que vi me dejó sin palabras. La puerta del estudio estaba entreabierta. Dentro, Zoe Morgan estaba completamente desnuda, posando como modelo para la nueva pintura de Julian Rhodes. Sentí una oleada de ira. Empujé la puerta y grité. ¿Qué demonios pasa? Zoe se apresuró a ponerse la ropa. Solo estoy modelando para Julian. No le des demasiadas vueltas, es para el arte. Sí, Nathaniel, intervino Julian con calma. Seguro que lo entiendes. Todo es en nombre del arte, ¿verdad? La última vez, fue Zoe quien pintó el retrato desnudo de Julian. Ahora era Julian quien pintaba el cuerpo desnudo de Zoe. ¿Arte o un disfraz para algo mucho más íntimo? ¿Entiendes? Entiéndeme. Le di un puñetazo a Julian Rhodes en la cara. No lo vio venir y se desplomó en el suelo, totalmente indefenso. Zoe corrió a protegerlo, gritando, Nathaniel Ale, ¿estás loco? Quítate de mi camino. La aparté de un empujón, listo para asestarle otro puñetazo, pero se aferró a Julian, protegiéndolo como si estuviera destrozando a 2 verdaderos amantes. ¿De verdad vas a pelear conmigo por él?, pregunté con amargura. Zoe me miró con furia. ¿Y qué si lo soy? Nathaniel Ale, te lo advierto, si vuelves a tocar a Julian, me divorcio. ¿Puedes creerlo? Era mi esposa. Estaba dispuesta a dejarme por otro hombre. Bien. Bien. Si tanto deseas el divorcio, pues acabemos con esto de una vez. Mi corazón se había convertido en cenizas. Los eché a ambos de casa, agarré nuestro certificado de matrimonio y solicité el divorcio ese mismo día. En el juzgado, Zoe me miró con fría indiferencia. Nathaniel Ale,
agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero no quiero un marido mezquino y de mente cerrada, alguien que no sepa distinguir el bien del mal. Nunca fuiste la persona indicada para mí. Quizás fuimos un error desde el principio. ¿Mezquinos e irrazonables? Solté una risa amarga. Sí, quizás fue un error desde el principio. Saliendo de mis pensamientos, Zoe Morgan dejó su copa de vino con torpeza y retiró la mano. Cierto, Zoe tiene razón. Mírame, ha pasado tanto tiempo que incluso lo olvidé. El monitor de la clase intentó calmar la situación rápidamente. Nathaniel, fue mi culpa, ¿en serio? No pasa nada, dije con una sonrisa, no pasa nada. Todavía puedo beber un poco de cerveza. Zoe Morgan se quedó callada a un lado. Después de unas cuantas charlas, Dylan Hayes mencionó a mi esposa. Oye, hablando de eso, ¿por qué no te acompañó Julia Reed hoy? Hoy es el día libre de la niñera. Está en casa cuidando al bebé con mi mamá. ¿Julia Reed? Zoe captó el nombre desconocido y preguntó confundida. Ah, quizá no lo sepas, Nathaniel ya está casado. Zoe se quedó paralizada. Le costó un poco forzar una sonrisa y preguntar, qué repentino, ¿verdad? La verdad es que no. Llevamos 2 años casados. Nuestro bebé cumplió 1 mes el mes pasado. Zoe bebió su vino distraídamente durante el resto de la reunión, sin apenas hablar. Al terminar, me llamó. ¿Cómo has estado todos estos años? Nada mal. ¿Y tú, Anne? Julia Reed, ¿cómo se conocieron? En una cita a ciegas. ¿Una cita a ciegas, eh? Zoe se relajó visiblemente. Tiene sentido. Cuando llegas a cierta edad, aunque no haya amor, tienes que sentar cabeza, ¿verdad? Te equivocas. ¿Qué? Preguntó confundida. Sonreí levemente. No es solo sentar cabeza. De verdad amo a mi esposa. Zoe se quedó paralizada. Si no hay nada más, me voy. Me di la vuelta y me fui sin esperar su respuesta. Justo cuando saqué mi coche del aparcamiento, ella corrió hacia mí. Nathaniel, ¿podemos hablar, por favor? ¿Hablar? ¿De qué? De cómo se fugó con Julian Rhodes, solo para que él la dejara 2 años después. O de cómo de repente cambió de opinión y quiere retomar lo que dejamos. La miré con calma. No creo que tengamos nada que hablar. Estaba a punto de pisar el acelerador cuando de repente gritó, desesperada. Nathaniel Ale. Estuvimos juntos 7 años enteros. ¿De verdad vas a tirar todo eso? ¿Qué otra cosa haría? Subí la ventanilla lentamente. No suelo recoger basura. Cuando llegué a casa, mi mujer me estaba esperando. ¿Has vuelto?, me saludó Julia Reed con una sonrisa amable mientras me ayudaba a quitarme el abrigo. Le dije a mamá que primero fuera a descansar, ya que el bebé seguía inquieto. ¿Has tenido un día largo? Besé la frente de Julia Reed y fui a ver cómo estaba nuestro pequeño. En cuanto mi hijo me vio, se echó a reír. Le pellizqué suavemente la mejilla y bromeé con él. ¿Sigues manteniendo despierta a mamá, eh? Caleb Morgan debe haberte extrañado, dijo Julia Reed en voz baja, mirando con cariño a nuestro bebé. Empezó a lloriquear hace un momento, pero míralo ahora, sonriendo en cuanto te ve. Definitivamente está en edad de hacer travesuras. Lo levanté y lo mecí suavemente hasta que se durmió. Julia me dijo que había sopa de pescado calentándose en la cocina y fue a traerme un tazón. Nos sentamos a la mesa, tomando sopa a sorbos y charlando de las pequeñas cosas que habían sucedido ese día. De alguna manera, con el tiempo, estas charlas nocturnas se habían convertido en nuestro tranquilo ritual. Después de un día largo y agotador, simplemente nos sentábamos uno frente al otro y hablábamos de la vida, como de cómo se había topado con una oferta de compra uno y llévate otro gratis en el supermercado, o de cómo mis compañeros de trabajo se burlaban de mí por la comida casera que me había preparado, diciendo que debía ser el hombre más feliz del mundo. Eran cosas triviales, pero escucharlas de ella las hacía sentir especiales. Eso es algo que nunca tuve con Zoe Morgan. Siempre pensó que era demasiado hablador, demasiado infantil. Mirando hacia atrás, esas eran solo excusas.
Cuando alguien te quiere de verdad, no te considerará molesto ni infantil. Incluso si solo estás hablando de verduras en el mercado, le parecerá adorable. Nathaniel, ¿tenemos una cita mañana?, preguntó Julia Reed con una sonrisa radiante y ojos expectantes. No hemos tenido tiempo para nosotros desde que nació Caleb Morgan. Mamá dijo que podía cuidarlo por el día. Era cierto, hacía tiempo que no teníamos tiempo a solas. Le revolví el pelo y acepté. Al día siguiente, Julia y yo nos preparamos y salimos juntas. Dimos un paseo y quedamos en comer en un restaurante al otro lado de la calle. Pero en cuanto entramos, vi a Zoe Morgan sentada en la esquina. Menuda mala suerte. ¿Cómo que te retiras? Julian Rhodes, esto no es lo que acordamos. No me vengas con esas tonterías. Aunque rompiéramos, no tenías que retirar tu inversión tan de repente. Ganaste un montón de dinero con mis exposiciones de arte. ¿Ahora te echas atrás? ¿De verdad crees que el karma no te va a perseguir? Zoe discutía por teléfono mientras comía, pero se detuvo en seco al verme entrar con Julia Reed. La ignoré y busqué una mesa. ¿Qué te apetece comer? Julia sonrió y me entregó el menú. Todo vale. Tú eliges. Está bien. Hojeó el menú. Vamos a pedir la berenjena estofada y las papas ralladas picantes. 2 jugos y un plato principal. ¿Qué tal el estofado de mariscos con ajo? Te encantan los camarones. Recordaba todos mis platos favoritos. Después de pedir, me ayudó a enjuagar los tazones y los palillos, sonriendo con los ojos entrecerrados. Oye, Nathaniel, ¿no te recuerda esto a cuando empezábamos a salir? Salíamos a comer siempre que teníamos tiempo libre, sin ningún motivo en particular, solo porque vernos comer nos daba mucha satisfacción. ¿Te acuerdas del día que me propusiste matrimonio? También estábamos cenando fuera. Escondiste el anillo en mi taza y no parabas de mirarme de reojo, esperando mi reacción. Pero ni me di cuenta, fueron los de la mesa de al lado quienes me lo señalaron. Ese día hice el ridículo, me reí al recordarlo. Un tipo incluso dijo que era totalmente ignorante, que ni siquiera podía hacer una propuesta de matrimonio. Julia Reed sonrió y me tomó la mano con ternura. Ese es exactamente el tipo de hombre del que me enamoré. Recuerdo que pensé, wow, Nathaniel Ale es tan guapo. Si pudiera casarme con él, me habría tocado la lotería. Su tono era juguetón y provocador, pero lleno de un inconfundible afecto. Al otro lado de la mesa, Zoe Morgan apretó la mandíbula y apretó los puños. El tiempo vuela, dijo Julia. En un abrir y cerrar de ojos, incluso tenemos un hijo. Sí, de verdad asentí. Espero que las cosas sigan así. Por supuesto. Cuando seamos viejos y Caleb Morgan ya sea mayor, seguiremos saliendo así, de la mano, disfrutando de las comidas juntos. El dueño del restaurante trajo la comida. El vapor se elevaba de los platos, envolviéndonos como una cálida niebla. En el ruidoso restaurante, solo teníamos ojos el uno para el otro. Zoe Morgan finalmente no pudo contenerse. Se acercó a nuestra mesa. Nathaniel, qué casualidad encontrarte aquí. Su sonrisa era forzada. Su rostro se ensombreció, pero intentó curvar los labios hacia arriba, creando una expresión extraña y retorcida. Sin invitación, Zoe se sentó frente a nosotras. Julia parecía confundida. ¿Y tú eres? ¡Qué tonta! Olvidé presentarme. Zoe me miró con coquetería antes de extenderle la mano a Julia. Soy amiga de Nathaniel. ¿Una amiga de Nathaniel? Julia le sirvió té rápidamente. Menuda coincidencia. ¿Qué haces aquí?, pregunté con cautela, con un tono que ya denotaba desdén. Zoe me ignoró y, en cambio, tomó la mano de Julia, charlando sin parar. ¿Debes ser la esposa de Nathaniel? Eres realmente hermosa. Oh, para nada, dijo Julia con modestia, intentando apartar la mano. Pero Zoe la sujetó con más fuerza. No solo soy educada, continuó Zoe, agarrándola con más fuerza. Eres realmente hermosa, incluso más bonita que la exesposa de Nathaniel. Ella inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. Pareces un poco confundido.
Espera, ¿no me digas que Nathaniel nunca te mencionó a su exesposa? He oído que estaba locamente enamorado de ella. Se conocían desde la prepa, eran como novios de la infancia, ¿no? O sea, Nathaniel me dijo que se conocieron en una cita a ciegas, así que quizá no entiendas el profundo vínculo que tenían. ¿Lo sabías? Se enamoró de ella en cuanto la vio. Tanto que, incluso antes de graduarse de la prepa, ya planeaba proponerle matrimonio. Desafortunadamente, su familia tuvo algunos problemas y perdieron el contacto. Pero el destino los volvió a unir en la universidad. Poco después, Nathaniel le confesó sus sentimientos y se casaron rápidamente. La amaba de verdad. No creo que haya nadie más en este mundo a quien pudiera volver a amar tan profundamente. Pero la vida es cruel. Por malentendidos, se separaron. Fue entonces cuando te conoció. Y, sinceramente, a veces, te pareces un poco a ella. Con razón Nathaniel se casó contigo, su tipo no ha cambiado. Zoe soltó una risita fría. Creo, empezó Julia, apretando los labios, intentando cortar la conversación. Pero Zoe no la soltó. La sujetó con más fuerza, sus dedos se clavaron en la piel de Julia hasta que se puso roja. Finalmente, habló con claridad. Soy su exesposa. Julia se quedó paralizada. Ya basta, Zoe Morgan. Le espeté, advirtiéndole. Pero no tenía intención de detenerse. Julia leyó, ¿verdad? No estoy aquí para competir contigo. Pero aunque lo fuera, nunca ganarías. Ahora solo eres una ama de casa. Yo tengo mi propia carrera. Acabas de tener un bebé, tu cuerpo aún se está recuperando. ¿Yo? Sigo delgada, sigo hermosa. Soy todo lo que Nathaniel merece. Señorita Zoe, creo que debemos hacerlo. Entiendo perfectamente cómo se siente ahora mismo, la interrumpió Zoe, sin darle oportunidad de hablar. Me está rogando, ¿verdad? Esperando que me aleje de Nathaniel. Pero lo siento, ni siquiera tienes derecho a rogar. En cuanto a quién llegó primero, tú eres la otra mujer, Julia. Me robaste a mi marido. Has estado disfrutando de su amor, un amor que debería haber sido mío. Solo eres una sustituta. ¿Entiendes? Nathaniel no te ama. ¿Alguna vez alquiló una galería de arte entera solo para ti? ¿Alguna vez compró tus cuadros a un precio exorbitante solo para mantenerte? ¿Alguna vez canceló un trabajo solo porque dijiste que querías cenar juntos? No, ¿verdad? Nunca ha hecho esas cosas por ti. Pero sí por mí. Eso prueba de cuánto me ama. Sé que tienes un hijo, dijo Zoe Morgan con tono de satisfacción. No te preocupes, no soy cruel. Mientras te mantengas alejada de Nathaniel, puedo acoger a tu hijo a regañadientes. De ahora en adelante, seré su madre. Si quieres verlo, puedo conseguirte un puesto de niñera para que puedas alimentarlo. Pero no puedes reconocerlo como tu hijo. Zoe repitió sus exigencias en un suspiro y luego miró con suficiencia a Julia Reed. Para su sorpresa, Julia simplemente dejó escapar un suave suspiro. Señorita Morgan, creo que me ha malinterpretado, dijo Julia con calma. Nathaniel te mencionó antes, pero no me importó, así que no me molesté en averiguar más. En cuanto a las cosas que dijiste que hizo por ti, claro, no las hizo por mí. Pero eso es porque no estoy en el mundo del arte, y no le pediría que faltara al trabajo solo para cenar conmigo. Eso sería irrazonable. Acabas de decir mucho, pero está claro que tu objetivo es disuadirme de Nathaniel. Déjame que quede muy claro, no me iré. Estamos legalmente casados. Tenemos un hijo juntos. Confío en mi esposo, él no es de los que aún añora a su ex. Lo amo, y él me ama. Cuando Julia terminó, la expresión de suficiencia en el rostro de Zoe se desvaneció, adquiriendo un tono verde pálido. Eso es imposible. Nathaniel me ama. Tú fuiste quien se interpuso, él fue mío primero. Si no fuera por ti, si no fuera por tu apego a él, nunca me habría rechazado. No pude escuchar ni una palabra más. Zoe Morgan, estás aquí hablando como si fueras una víctima. ¿No te sientes ni un poquito culpable? Dijiste que me amabas,
Pero cuando nos casamos, ya te acostabas con Julian Rhodes. Ni siquiera quiero mencionar el pasado, pero mírate, eres tú quien está tirando su dignidad por la ventana. Y no, eso no fue lo que pasó, tartamudeó Zoe, frunciendo el ceño mientras luchaba por defenderse. La gente de los alrededores ya había empezado a observar lo que ocurría. Unos estudiantes chismosos cuchicheaban. Pensé que era la esposa confrontando a la amante, pero resulta que era el ex infiel intentando causar problemas. Menudo giro. ¿En serio? Antes sonaba tan virtuosa que casi creí que era ella la que había sido agraviada. ¿Resulta que fue ella la que me engañó? Uf. Primero me engañó, se divorció, y ahora está molesta porque su ex se volvió a casar. ¿Está loca? Sí, eso parece. Zoe palideció al oír los comentarios. Se giró hacia Nathaniel con desesperación en la voz. Sé que aún sientes algo por mí. Estás enfadado porque elegí a Julian en aquel entonces. ¿Es por el niño? Yo también puedo darte un hijo. ¿Puede? En ese momento, me sentí más avergonzado por ella que por cualquier otra cosa. Tomé un vaso de agua de la mesa y se lo eché encima sin dudarlo. Pillada por sorpresa, se quedó paralizada, empapada. La miré con frialdad. Este es un lugar público. Intenta no humillarte. Entonces me levanté, tomé la mano de Julia y me marché. De vuelta en casa, me volví hacia Julia Reed y le pedí disculpas. Es culpa mía. Sé que te gusta ese restaurante, así que cuando la vi allí, fingí no reconocerla. No esperaba que se descontrolara de esa manera. Lo se asintió Julia, sin enfadarse en absoluto. Cariño, no es tu culpa. No hicimos nada malo. Ella es la que me hizo trampa y la que está armando un escándalo. No tienes por qué responsabilizarte de los problemas de los demás. ¿Pero tú? Estoy bien. Que diga lo que quiera, yo sé la verdad. Mírame, sigo de una pieza. Además, cuanto más intenta desacreditarme, más expone sus propios defectos. Ni siquiera necesito discutir. Cualquiera con ojos puede ver quién tiene razón y quién no. Hice una pausa, mirándola. Solía pensar en Julia como una esposa amable y comprensiva. Nunca esperé que fuera tan fuerte. Pero no dudaste de mí, ni un poquito, cuando afirmó que todavía la amaba. Para nada. Cuando empezamos a salir, me dijiste que ya te habías casado. Aún así, elegí estar contigo, fue mi decisión. Como ya estamos casados, tenemos que confiar el uno en el otro, ¿no? Y siempre he dicho que creo en ti. Gracias, cariño. La abracé. Estamos casados. No hace falta que me des las gracias, dijo con dulzura, dándome una palmadita reconfortante en la espalda. Desde entonces, Zoe Morgan no volvió a aparecer, y nuestras vidas volvieron a la normalidad. Justo cuando todos empezaban a olvidar que existía, volvió a aparecer en nuestra puerta. Julia la abrió y se quedó visiblemente sorprendida. ¿Quién es, cariño?, pregunté, acercándome a ella. En cuanto vi a Zoe, mi rostro se ensombreció. ¿Qué haces aquí ahora? Sigo siendo tu exesposa, ¿sabes? ¿Así me tratas? Zoe sonrió con amargura y le entregó una invitación a Julia para una exposición de arte. No estoy aquí para causar problemas. Solo quería invitarlas a mi exposición. No nos interesa. Tomé la invitación y se la devolví. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Zoe la abrió de golpe, deteniéndola con el pie. Es solo una invitación a una exposición de arte. ¿Ni siquiera puedo hacer eso? Nathaniel, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Reí fríamente. Has estado apareciendo cada 2 días acosándonos a mi esposa y a mí. La única razón por la que no he llamado a la policía es porque soy generoso. ¿Qué parte de esto no entiendes? Zoe Morgan, tengo esposa y un hijo. No tengo tiempo para tonterías como tú. Zoe se quedó allí, con los labios ligeramente entreabiertos, mirándome con incredulidad. ¿En tu corazón, de verdad soy solo basura para ti? Sí. Zoe Morgan soltó una risa amarga. Bien. No te arrepientas. Dicho esto, Zoe se dio la vuelta y se marchó.
Pasaron unos días. Nos habíamos olvidado por completo de la exposición de arte. Pero entonces, de repente, volvió a causar problemas. Acababa de terminar de comer y estaba a punto de ver algunos vídeos cuando me encontré con un fragmento de una entrevista. ¿Y la persona del vídeo? Nada menos que Zoe Morgan. Señora Morgan, nos dijeron que le llevó 2 años completar esta obra maestra. Ahora alguien ofrece una suma enorme por ella, pero la rechazaste. ¿Tiene algún significado especial esta pieza? El reportero le acercó el micrófono. Zoe sonrió levemente, con un tono misterioso. Sí, tiene un significado especial. Esta pintura refleja mi amor y mi anhelo por alguien. Nos conocimos de jóvenes, nos enamoramos, pero, por desgracia, parece que ya no me ama. Hemos oído rumores de que el hombre al que amabas profundamente podría ser tu exmarido. Según lo que dijiste, ¿el matrimonio terminó porque te engañó? Zoe dejó escapar un suspiro de tristeza y luego miró a la cámara con una leve sonrisa. Por favor, no hagas conjeturas descabelladas. Solo quería expresar mis sentimientos a través de mi arte. Nada más. Ya se volvió a casar y no quiero molestarlo más. Dejémosle algo de dignidad. Dios mío. Menuda bomba. Pensé que el divorcio se debía a que sus sentimientos se habían desvanecido, pero resulta que me engañó. ¡Qué descarado! Zoe fue tan buena con él, que incluso ahora no quiere revelar su nombre. Sigue intentando protegerlo. Zoe, eres demasiado amable. ¿Cabrona? ¿La engañó y se volvió a casar? No me digas que se casó con esa mujer. ¡Qué asco! Este mundo es una locura. Incluso alguien tan increíble como Zoe es lastimada por un hombre. Sinceramente, ¿quién necesita a los hombres hoy en día? Incluso podemos tener hijos sin ellos, han perdido su única ventaja. La sección de comentarios explotó. De repente, toda la culpa recaía sobre Julia Reed y sobre mí. Así, Zoe Morgan quedó como la víctima. Entonces sonó mi teléfono. Era Dylan Hayes. Contesté. Nathaniel, ¿viste el vídeo de la portada? Sí, lo vi. ¿Qué demonios? ¿Cómo se convirtió Zoe Morgan en esta clase de persona? No era así en la universidad. Cuando se juntaron, todos la tratamos como familia. Incluso después de divorciarte, la contactamos varias veces y le dijimos que si alguna vez le hacías daño, nos pondríamos de su lado. Y ella dijo que solo fue una ruptura mutua. ¿Y ahora hace esto? Si no hubiera escuchado la verdadera razón de tu divorcio con James Miller, hasta yo la habría creído. Increíble. Nathaniel, escucha, si llega el momento, podemos publicar un vídeo nosotros mismos para explicar lo que pasó. Todos testificaremos por ti. Gracias, Dylan. Anda ya, no me des las gracias. Pero todavía no puedo aclarar las cosas. En aquel entonces, cuando nos peleamos, nos divorciamos inmediatamente. No tengo pruebas de que me engañara. Si hablan ahora, dirán que mentimos para encubrirnos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte sentado sin hacer nada? Claro que no. No te preocupes, tengo un plan. Diles a los demás que no se preocupen. Me encargo. ¿Seguro? Somos amigos desde hace años, no me mientas. Si necesitas ayuda, lo solucionaremos juntos. Lo digo en serio. Lo tengo controlado. De acuerdo. Luego colgaré. Manténme al tanto y llámame si necesitas algo. Después de colgar, corrí al restaurante donde Julia Reed y yo habíamos tenido nuestra cita. Jefe, ¿funciona su sistema de vigilancia? ¿Para qué? Vine aquí con mi esposa el 20 de junio. Una mujer apareció y armó un escándalo. ¿Lo recuerda? Estoy en un buen lío y necesito las imágenes. No te preocupes, yo pago. El dueño estaba ocupado en la cocina. Pensó un momento, y luego se le iluminaron los ojos. ¡Ay! Con razón la mujer del vídeo que tanto me gusta me resulta familiar. Es ella. Disculpen la molestia, pero es muy urgente. Ah, chaval, no es que no quiera ayudar. Pero las cámaras no funcionaron esa semana.
Alguien vino a arreglarlas hoy. Increíble. Zoe había tergiversado la historia, y ahora no tenía ninguna grabación de vigilancia para defenderme. Parecía que esto sería una batalla cuesta arriba. Justo cuando me estaba preocupando, una universitaria se me acercó. Oye, ¿te oí preguntar por las grabaciones de vigilancia? Sí. ¿Por qué? La chica se iluminó, aferrándose al brazo de su amiga. Estuve aquí ese día cuando viniste con tu esposa. De hecho, lo grabé todo, ¿lo quieres? Se me iluminaron los ojos. ¿En serio? Totalmente. Sacó su teléfono y me mostró el vídeo. El clip era perfecto, completo de principio a fin, sin ediciones. Estaba a salvo. Le pregunté si podía enviarles algo de dinero a cambio, pero se negó. Simplemente me pidió que les comprara un té con leche. Después de tomar sus bebidas, se fueron riendo y susurrando. Dios mío, esto va a ser un drama muy jugoso. En cuanto tuve el vídeo, lo subí a internet enseguida. Y así, internet volvió a estallar. ¡Qué giro tan impactante! ¿La perdición de Zoe Morgan? Esta mujer no tiene vergüenza. Fue ella quien engañó a su exmarido, pero intentó incriminarlo. Al pobre lo arrastraron por nada. Moralmente en bancarrota. Una vergüenza para la humanidad. ¿Cómo puede alguien como ella ser una figura pública? ¿Organizando exposiciones de arte? ¿Qué va? La imagen pública de Zoe Morgan se desplomó. Las críticas la inundaron por todos lados. Volvió a ser tendencia. Pero esta vez, el titular decía, artista deshonrada. Mujer infiel expuesta. De la noche a la mañana, todas sus exposiciones fueron canceladas. La pusieron en la lista negra de la comunidad artística y perdió sus patrocinios. Zoe Morgan entró en pánico. Me llamó. Nathaniel, me equivoqué. Debí haber perdido la cabeza en ese entonces. Por favor, perdóname, arreglemos esto en privado. Te lo ruego. Ella decidió engañarme, y cuando su amigo la dejó, tuvo la audacia de volver arrastrándose. Incluso después de enterarse de que me había vuelto a casar, no lo dejó pasar. Tuvo el descaro de provocar a mi esposa delante de mí. Cuando la regañaron, montó en cólera y recurrió a estas artimañas para vengarse. ¿Y ahora que la han descubierto, quiere reconciliarse? Zoe Morgan, no tienes vergüenza, le dije con desprecio al teléfono. Se hizo el silencio al otro lado. Después de un rato, oí un suave sollozo. Acabé así porque te amé demasiado, dijo con amargura. Soy mejor que Julia Reed en todos los sentidos. Te conozco desde hace más tiempo. Pero aún así la elegiste. Nathaniel Ale, ¿cómo puedes ser tan cruel? Siempre dices tonterías, ¿verdad? Me reí. No paras de hablar de que Julia no es tan buena como tú, de que no te quiero y la elegí a ella. Pero cuando se trata de tu aventura, ¿por qué callas tanto? Si dices algo suficientes veces, empiezas a creerte tus propias mentiras, ¿eh? Deja de justificar tu traición. Todo lo que te ha pasado es culpa tuya. Mereces ser despreciado el resto de tu vida. Colgué furioso. Pasó otra noche. Llevábamos mucho tiempo divorciados. Entonces alguien señaló que una de las pinturas que Zoe mostró en un vídeo anterior se parecía sospechosamente a una copia de un proyecto de graduación. El artista original subió su obra en línea junto con la de Zoe. La comparación era evidente. Zoe Morgan volvía a estar en el punto de mira, siendo tendencia por las razones equivocadas. Esta vez, incluso podría enfrentarse a una indemnización considerable por plagio. Tras esta serie de escándalos, la carrera de Zoe Morgan quedó completamente destruida. ¿Su reputación? Arruinada sin remedio. Se convirtió en una paria pública. En cuanto a mí, por fin volví a una vida tranquila y estable. Vivía con sencillez con Julia Reed y criaba a nuestro hijo. La vida es buena. Y creo que este es el tipo de vida que me acompañará siempre.